Hola, queridos popcultistas. Estamos aquí de nuevo para un nuevo programa de Popcult y esta vez tenemos la suerte, el honor, el placer de entrevistar a uno de los nuestros, puesto que Silviano Carrasco nos va a hablar de su última investigación relacionada con un proyecto en el que estamos metidos y en el que tiene cierta relación también pop cult, sobre representaciones post-digitales, reciclaje post-digital, y has decidido escoger un tema bastante singular que puede sorprender a algunos y Sí, algunas de nuestros oyentes. ahí estamos. Hola Antonio, hola queridos oyentes y videntes, si no estáis viendo por YouTube, pues subiremos este programa en YouTube. Vamos a ver si lo podemos ver para todos. Me ha dado por investigar sobre Caperucita Roja y el reciclaje de Caperucita Roja en la cultura pop. Entonces, pues bueno, hemos titulado este PowerPoint Capop Rucita Roja, ¿vale? Sí, Y de esto hecho es, es para una publicación colectiva, ¿no? sí, En la que se esta va a es tratar muchos de estos temas, ¿no? Sí, esta es la primera parte del estudio y luego aquí me he parado más o menos en 2010, ya veremos, y luego haremos una segunda parte que seguramente será la que salga en el estudio. Es decir, que tenemos Caperucita para rato, ¿eh? Podemos hacer segundo volumen de reciclaje de Caperucita Roja digital y postdigital y predigital y todo lo que queramos, ¿no? Entonces, bueno, sin ¿Y qué es más lo que te ha dilación, llevado? sí. ¿Qué es lo que te llevó a esto cuando te dicen reciclaje postdigital y tú dices Caperucita? A ver, la culpa de esto la tiene Bruno Bettelheim, ¿no? Que fue el famoso investigador que publicó, creo en 1976, el libro, ¿no? ¿Cómo se llama en español? Psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿eh? Que en inglés se llama de otra forma. Sí, Y the uses of of enchantment. Enchantment, eso, The Use of Enchantment, Simplemente eso. que no sé cuál de los dos títulos es mejor, la verdad. Psicoanálisis de los cuentos de hadas, pues es mucho más explícito sobre lo que él hace, ¿no? Y ahí fue donde me quedé un poco alucinado, ¿no? Cuando vi cómo interpretaba el cuento de Caperucita Roja de una versión psicoanalítica. Es una pena que no tengamos a Laura aquí, que ya estuvo con nosotros en Gambito de Dama, que es la psicoanalista, que nos podría leer el cuento de manera psicoanalítica. Entonces, claro, es una interpretación sexual, básicamente, de una definición sexual del cuento. Y yo esto lo debí leer con 23 años más o menos y aluciné en colores. Y desde entonces la historia de Caperucita Roja siempre me ha fascinado. Y me la he vuelto a contar 1.000.000 de veces, una y otra vez. Entonces, digamos que cada vez que la he encontrado, he anotado o he guardado reencarnación de Caperucita Roja, porque bueno, hay un punto en común, ¿no? Entre el mito y el cuento de hadas, como todos sabemos. Hay gente que dice que los cuentos de hadas son mitos domésticos y que muchos tienen protagonistas femeninas y son historias que terminan bien, mientras que los mitos tienen protagonistas masculinos y suelen tener un fin trágico, ¿no? Entonces, hay algo ahí, digamos, que conecta con algo profundo en el cerebro del ser humano, ¿no? En el cuento de hadas, que hace que la historia pues, se repita y se reencarne una y otra vez en contextos pop, en contextos no pop, para niños, para adultos. Y entonces, pues siempre me ha ofrecido una Caperucita Roja, ya digo, desde mis 20 y tantos años. ¿Eh? Como niño no me interesaba mucho el cuento, porque conocía la versión popular, entonces vamos a ver un montón, vamos a hacer un poquito de historias de Caperucita Roja y vamos a ver cómo se reaprovecha, ¿no? Ya en el finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI. Así que, bueno, si quieres vamos allá directamente, Claro, Antonio. sí, sí, sí. Vale, vamos a ver si puedo pasar. Sí. La primera versión escrita que nos llega del cuento en Europa es la versión de Jacques Perrault, ¿no? Famoso escritor francés de la corte de Luis XIV, ¿no? Y nos deja una fábula de una niña que va a ver a su abuelita, ¿no? Que lleva la cestita y se encuentra con el lobo en medio del camino. Y el lobo le dice que dónde va, y ella le dice que a casa de la abuelita, y dice, bueno, pues tú vete por este camino, yo voy por el otro, y a ver quién llega antes. El lobo llega antes, devora a la abuelita, ¿no? Se mete en la cama. Curiosamente, en esta ilustración nos presenta al lobo vestido de la abuela, pero Perrault no nos dice que el lobo se disfrace en esta versión del cuento. Y bueno, pues tenemos la versión de Caperucita llama a la puerta, pasa, no, el lobo dice pasa, hija, y se produce el diálogo, ¿no? Además, el diálogo es bastante largo. Le pregunta qué patas más grandes tiene y tal, o qué brazos más grandes tiene para abrazarte mejor. Y termina, como todo el mundo sabe, ¿no? Con qué dientes más grandes tienes, abuelita, para comerte mejor. Y Perrault nos cuenta que el lobo devoró a Caperucita y después añade, es decir, su propia moral, ¿no? Que hace explícita la metáfora que debería ser implícita, que es cuidado, niñas, cuando vais por hay autores que traducen por las calles, esto es muy divertido. Si leéis estudios críticos de Perrault en inglés, por ejemplo, pues ellos creen, Bettelheim, por ejemplo, cree
que la moral de Perrault previene a las niñas que van solas por las calles. Y lo que dice la versión en su francés del 17 es les ruelles, y les ruelles son los pequeños pasadizos que hay entre los salones en los que se recibe, digamos, en el siglo XVII en Francia, y las habitaciones, es decir, los pasillitos secretos que hay entre las casas para moverse de una habitación a otra, y que había en Versalles también, ¿no? Es decir, entonces el mensaje es muy claro: cuidado con los lobos que acechan en dormitorios y en los, vamos a decir, escondites que tienen las casas, ¿vale? Entonces la moral es muy explícita: el lobo es un depredador sexual que, digamos, roba la virginidad de la pobrecita niña inocente que no se entera de qué va el asunto, ¿no? Entonces, bueno, Perrault le quita el final feliz a la historia, supongo que para reforzar el carácter admonitorio, ¿no? De ojo, ¿no? Y la fábula tiene un carácter eminentemente sexual, ¿vale? El lobo es un depredador, la escena de la cama es la que le da la fuerza a la historia, ¿vale? Hay gente que dice que el hecho de que se explicite la moral, pues Bruno Bettelheim, por ejemplo, decía eso, que le quitaba mérito al cuento, ¿no? Que si al niño le das la interpretación, él no es capaz de construirla por sí misma ni de crecer con la historia a medida que la va releyendo, ¿no? En cualquier caso, durante muchos años los folcloristas, ¿no?, creyeron que Perrault había contado alguna especie de versión original del cuento, y mucho más adelante, cuando empieza la investigación en folclore, tenemos otro programa sobre esto en Pop Cult que podéis oír, ¿no?, sobre cuentos de hadas. Los folcloristas se dan cuenta de que Perrault ha modificado a su gusto, para sus objetivos y a su conveniencia, el cuento, y que ni mucho menos es la versión original, ¿vale? Entonces, como veremos luego más adelante, hay versiones orales previas a la de Perrault que por suerte se han recogido, que tiene una estructura ligeramente distinta y con otros finales, ¿vale? Hay incluso hay documentos medievales y se encuentran varias Y en culturas en latín. realidad. Sí, Sí, esto pensé hablar más tarde, pero sí, a ver, Caperucita Roja es una historia que, curiosamente, pues está en el inconsciente de la humanidad, ¿no? Tienes versiones en chino, curiosamente, el lobo es un oso, ¿no? Tienes versiones en África también, tienes versiones en latín, de que, bueno, una muchacha con una caperuza y tal. A veces el lobo es una especie de ogro, a veces el lobo es una especie de y, demonio. y a Entonces, veces es el caperucito rojo, a porque veces el siempre se Caperucita. asocia totalmente a la sexualidad femenina, etcétera, etcétera, pero versiones Sí, más antiguas es un chico, es un niño. sí. Entonces, bueno, ya veremos que es la estructura profunda es un test que tiene que pasar, ¿no? Y ya nos meteremos en esto, ¿no? Pero bueno, muchísima gente, curiosamente, no conoce la versión de Perrault, sino que la que se ha popularizado, sobre todo para los niños, es la que pusieron por escrito los hermanos Grimm, ¿vale? Los hermanos Grimm editaron 2 veces Caperucita, una primera vez con contenidos mucho más macabros y una segunda vez, digamos, purgada de lo más bestia, porque se dieron cuenta de que tenían que hacer dinero editando la versión para niños, ¿no? Entonces, la versión de los hermanos Grimm es, ya digo, la que la gente considera canónica, ¿no? Porque ellos cuentan en su final cómo aparece un leñador, ¿no?, que rescata a la abuelita y a Caperucita que se ha comido el lobo. Y bueno, luego a veces hay variantes en las que le meten piedras en el vientre al lobo y el lobo se ahoga o se muere directamente, pero en cualquier caso hay un final feliz porque Caperucita es rescatada, ¿vale? Curiosamente, los hermanos Grimm, en su segunda reedición del cuento, incluyen un segundo final alternativo. Dicen, y otra gente cuenta que Caperucita volvió a casa de la abuelita más adelante, se encontró un lobo y esta vez no se entretuvo por el camino y llegó a casa de la abuela, le contó a la abuela lo que pasaba y entonces entre las dos se cargan al lobo. Se cargan al lobo con el ardid de los 7 cerditos, de poner un caldero hirviendo debajo de la chimenea, y cuando el lobo llama a la puerta no le abren, se sube arriba a la casa, cae por la chimenea, lo escaldan y lo matan directamente. De Entonces, hecho, ahí también aparece un fenómeno que se ve mucho en la historia de los cuentos sí, y en el folclore, que es la contaminación de cuentos unos con otros, porque claro, eso sí. también es la historia de los 7 cabritillos Ah, y claro. lo de cambiar lo de llenarle de piedras el vientre, etcétera, etcétera. O sea, que ahí se van mezclando muchos elementos, ¿no? Aquí hay gente que ve que toma elementos prestados del mito del renacimiento, ¿no? De salir del renovada del vientre de Saturno devorando a sus hijos, es decir, la contaminación es total, ¿no? Luego iremos un poco a lo que llaman, en la siguiente diapositiva vamos a lo que llaman los folcloristas el urplot, ¿no? O sea, el guión primitivo de la historia, ¿no? Entonces, ya digo, lo que la gente suele conocer como Caperucita Roja es la historia de los hermanos Grimm, ¿vale? Que tiene algunas variantes con respecto a Perrault. Por ejemplo, ellos no hablan de la caperuza roja, sino de ellos la llaman capita roja. Luego veremos en el original, ¿no? Pequeña capa roja.
Y añaden otros elementos como que Caperucita se entretuvo recogiendo flores, ¿no? Es decir, se dedica a hacer lo que a ella le gusta y no su obligación, porque también los hermanos Grimm incluyen la admonición de su madre pidiéndole que no se entretenga por el camino, ¿vale? Cosa que Perrault pues no incluye, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿no? Es cuando podemos ver qué historia hay debajo, ¿no? De cuáles son los precedentes realmente de Caperucita Roja. Y es una versión antigua del cuento que los folcloristas llaman el cuento de la abuela, ¿no? Donde se nos añaden un montón de elementos que las versiones de Perrault y los hermanos Grimm han olvidado o eligen no contar, y de variantes interesantes, ¿no? Entonces, en el cuento de la abuela, tenemos algunas de estas versiones recogidas curiosamente en la Biblioteca Nacional de Francia y en varios volúmenes de muchos folcloristas. Hay volúmenes franceses que recogen hasta 35 variantes orales, ¿no? de lo que es la estructura más básica de Caperucita Roja, ¿no? Muchas de ellas empiezan de forma interesante, sustituyendo a la abuela por la madre. Es decir, Caperucita, que en algunas versiones tiene nombre, se llama Jeannette, ¿no? Juanita, otras veces no. Caperucita tiene que ir a ver a su madre. Y en algunas versiones nos cuentan que hace 7 años que no la ve y quiere volver a verla. Luego veremos qué puede significar eso, ¿no? Un segundo elemento que aparece en las versiones orales es que Caperucita la ponen o la obligan a llevar un traje de hierro o unos zapatos de hierro y no pudiera ver a su madre hasta que no desgaste el traje, con lo cual nos cuenta el niño que, digamos, cuenta el cuento, nos dice que Caperucita se frotó y se frotó contra las paredes hasta que desgastó el hierro. El carácter, la metáfora sexual es más que evidente, ¿no? De la niña frotándose con el hierro para después poder empezar el viaje iniciático con el lobo, ¿no? El segundo elemento o el tercer elemento interesante, ¿no? Es que cuando la niña tiene que atravesar el bosque, bueno, nos podemos meter. El bosque es siempre el bosque en la Edad Media, ¿no? Es la ausencia de civilización, lo desconocido, el peligro y la aventura, ¿no? Cuando se cuenta con el lobo, en las versiones orales, en muchas de ellas, el lobo le propone o le pregunta por qué camino va a ir a ver a su madre o a su abuela, si por el camino de las agujas o por el camino de los alfileres. Entonces, como siempre, pues los psicoanalistas como Bettelheim o como Fromm y compañía, ¿no? Ven clarísimamente que las agujas es el símbolo sexual femenino y los alfileres es el símbolo sexual masculino, y Caperucita casi siempre elige ir por el camino de los alfileres, es decir, elige la sexualidad masculina y Y no luego por... no hay sí. que olvidar, y es una de las grandes críticas que se hizo a Bettelheim, que no contempló las variantes folclóricas, No, ninguna. etcétera, etcétera. Ninguna. Entonces, Sí. realmente su utilización del cuento se queda muy ceñida, limitada a la versión más Y toma, canónica. esto Y es. es una de las críticas en general al libro, vamos, que Sí, 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 fue a sí. la vez un bestseller y que a la vez también fue como a menudo criticado como una especie de extrapolación del psicoanálisis, etcétera. Esto, los folcloristas le critican eso, ¿no? Que toma una sola versión, no tiene en cuenta las variantes. Bueno, no hemos hablado de la cestita, pero la cestita, pues obviamente en cada versión contiene cosas diferentes e incluso hay veces que no hay cestita, ¿vale? En cuanto al lobo, en algunas versiones orales no es un lobo, como he dicho, es una criatura que en francés llaman bouzou, que es una especie de demonio, otras veces es un ogro, es decir, en cualquier caso siempre suele ser un animal o, bueno, no es humano, ¿vale? Esa es la parte del interés, ¿no? Después tenemos el episodio, ¿no? En el que el lobo llega y devora a la abuela o a la madre, esto es invariable porque sin este elemento no hay cuento, ¿no? Y después llega Caperucita Roja. Y aquí tenemos también varias versiones diferentes, ¿no? En algunas simplemente entra por la puerta, pero una de las versiones que a mí más me gusta, Caperucita intenta entrar por la puerta y no puede porque la puerta está cerrada. Entonces el lobo le pide que entre o por un agujero o por una ventana. Entonces esa versión nos incluye la transgresión de la norma social que lleva a la perdición de Caperucita. Porque, claro, si hubiese sido una niña que respeta las normas sociales, pues no habría sido devorada, ¿no? Y después quizá el episodio más interesante que desde luego ni Perrault ni los hermanos Grimm se atreven a poner, pero Bettelheim sí era lucir. Bettelheim lo alude a veces, ¿no? Es un episodio de canibalismo en el cual Caperucita llega y se encuentra que el lobo no ha devorado a la madre o a la abuela, sino que a veces la ha troceado y ha dispuesto su carne en un plato y su sangre en una jarra en medio de la casa. Caperucita le dice que tiene hambre y el lobo le dice que coma la carne que hay encima de la mesa. Y Caperucita empieza a comerse la carne de su madre o de su abuela. Y ahí suele aparecer un gato que se posa encima de la mesa y le dice: ¿qué haces, guarra? Estás comiendo la carne de tu madre. Entonces Caperucita, inocente, le dice Pues al lobo... suena al exorcista, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. ¿Has visto lo que hace la guarra de tu hija, no? Bueno, o la puerca de tu hija. Entonces, aquí hay un elemento muy interesante porque muchas versiones orales nos cuentan que Caperucita se dirige al lobo y le dice, madre, este gato me dice que me estoy comiendo tu carne. Y el lobo dice, no le hagas caso, hija, tírale tu zapato para ahuyentarlo. Entonces Caperucita se quita los zapatos y se los tira y el gato desaparece, ¿no? Y después, obviamente, como es previsible, Caperucita le dice, madre, tengo sed, y dice, pues bebe el vino que hay encima de la mesa. Que es una transubstanciación de la transubstanciación eucarística, ¿no? Eucarística, efectivamente. Y entonces, bueno, pues como es previsible también, aparece un pájaro que se posa en la chimenea y le dice, ¿qué haces? Estás bebiendo la sangre de tu madre o de tu abuela, depende del cuento, ¿no? Y como es previsible también, Caperucita dice, madre, este pájaro me dice que me estoy bebiendo tu sangre. Dice, no le hagas caso, hija, tírale la capa o tírale la caperuza o tírale el abrigo, ¿no? A mí estas inclusiones a la variante me gustan mucho porque le dan una capa adicional al cuento que, claro, si no las tenemos, pues la moraleja que intenta transmitir Perrault, los hermanos Grimm, es, ojo, no te fíes de los extraños. Pero con estas variantes el cuento nos da una segunda lectura que es, ojo, hay extraños que te van a decir cosas muy importantes, hazles caso, y otros te van a contar mentiras. Lo verdaderamente importante es saber discernir quiénes son un lobo y quiénes son un pájaro y quiénes son un gato, ¿no? Y también el tema de que reenvían al origen mucho más gore de la cultura popular, que tanto pegó, pero sobre todo los hermanos Grimm, en las sucesivas versiones, puesto que los hermanos Grimm los van publicando, se convierten en bestsellers, se convierte incluso en lectura obligada de la cultura alemana para aprender el alemán, los niños, etcétera, etcétera, y poco a poco van quitando los elementos más gore. De hecho, hay un elemento muy gore, no sé si lo ibas a evocar, y es que en estas versiones canibalísticas, el niño, que muchas veces es niño en ese caso, está comiéndose y se come los dientes que aparecen en la carne. Y dice, ¿y esto qué es? También con la estructura de la pregunta, ¿no? Sí, y a veces el pelo también. Y el lobo le dice que son habas, ¿no? Que lo coman. Sí, sí. Y bueno, esto es decir, es mucho más complejo todo esto, ¿no? Pero pues, por no detenernos aquí, pues tenemos mucho delante, ¿no? Una tercera petición de Caperucita suele ser que tiene frío y entonces es la de métete en la cama, pero otras veces, curiosamente, el cuento pues no sigue la lógica del siglo XX, XXI, no, XIX ni siquiera, y el lobo le dice que arroje al fuego lo último que le queda, que es el camisón, ¿no? Con lo cual Caperucita se queda completamente desnuda antes de meterse en la cama. Entonces no tiene mucho sentido, porque la chimenea está puesta y va arrojando piezas de ropa a la chimenea. A veces toda la vestimenta se arroja a la chimenea, otras veces a los animales, ¿no? Un striptease un sí, varios críticos, ¿no? Dicen que es un striptease perverso, pero claro, si el cuento pone mucho énfasis en el striptease de Caperucita, entonces pierde su carácter inocente, como el striptease debe ser totalmente involuntario, ¿no? Y que el hecho de que originalmente también es un niño y no una niña, pues también hace que en el fondo la lógica no es tan fácil como la que se pretende cuando se dice que es una cosa sobre la iniciación de las niñas, las chicas, a la sexualidad. Luego veremos más lecturas, ¿no? Pero aquí hay mucha tela que cortar, mucha tela roja, mucha caperuza roja o mucha capa roja que cortar, ¿no? Otras versiones del cuento, en otras versiones orales, ¿no? El lobo no devora a Caperucita o no devora al niño, sino que ella se mete en la cama con él. Las preguntas empiezan o no empiezan y lo que sucede es que ella le dice que tiene ganas de aliviarse, o sea, es decir, de defecar, ¿no? O de orinar. Y el lobo o el ogro o el demonio le dice que lo haga en la cama. Ella dice que no, que olerá mal. Y entonces le dice que de acuerdo, que puede salir de la casa, pero como prevención, para que no se escape, el lobo le ataca a Caperucita o al niño, cualquier versión del infante, ¿no? Un cordel al pie para poder, digamos, capturarla de vuelta, ¿no? Y Caperucita sale de la casa y el lobo le dice, venga, date prisa, ¿no? Haz las cosas y vuelve a entrar en la casa. Y cuando se da cuenta de que Caperucita no vuelve, tira de la cuerda y se acerca para averiguar que Caperucita ha enrollado el cordel que tenía en el tobillo alrededor de un árbol y ha conseguido escapar. El lobo la persigue hasta su casa, pero su casa está cerrada y el lobo, digamos, pierde a su presa, con lo cual es una victoria de Caperucita que ha aprendido algo y es más espabilada que las versiones tradicionales, ¿no? Hay otro
millones de variantes para el final del cuento, en el cual a veces Caperucita es salvada por unas costureras o unas hilanderas, a veces es salvada por la abuela y otras veces es el leñador. Es decir, hay un salvador, ¿vale? Pero es muy interesante resaltar que no hay una versión única en la cual Caperucita es rescatada por un leñador, sino que a veces es ella misma, a veces es la ayuda de otra mujer, a veces es la ayuda de su madre. En fin, la cosa varía muchísimo. Como veis, ahí tenéis un montón de alternativas y de guiones al guión original, ¿no? Y nos dejamos por el camino un montón de interpretaciones y un montón de variantes, ya digo. Los hermanos Grimm, por ejemplo, también se les acusa de que ellos pretendían ser folcloristas, pero en realidad quienes les contaban los cuentos era su vecina, y ellos cogían la versión de la vecina o la versión de alguien que conocía a su vecina, y no se molestaban tanto en rastrear como ellos pretendían, ¿no? Con lo cual, por la versión que tuvieron, también es muy moralizante, ¿no? Y como ya vemos, pues las morales pues, cambian mucho de una versión a otra, ¿no? En cualquier caso, estas variantes normalmente el público general no las conoce, ¿no? Por eso yo creo que podemos avanzar, sí que es a Antonio, ¿no? Hay muchos investigadores, ¿no? Esta que os pongo aquí, Catherine Ornstein, es quien publica Caperucita sin capa, o Bajo la capa, en español no lo he leído en inglés, ¿no? Ella se interroga por qué tiene especial Caperucita, ¿no? Y dice que el núcleo de la historia reside en el hecho de que los elementos opuestos chocan y colisionan, ¿no? El bien contra el mal, la bestia contra el humano, el hombre contra la mujer, ¿no? Dice que como la heroína es capaz de negociar ese choque, determina su destino final, ¿no? Y dice que, claro, que esta estructura aparentemente tan sencilla hace que Caperucita se convierta en la capa para poner encima cualquier lección moral que queramos, ¿no? El quintessential moral primer, ¿no? La capa moral, digamos, por excelencia, ¿no? Entonces, como vamos a ver aquí, ¿no? O sea, hay un millón de lecturas, hemos evocado ya muchas de ellas, ¿no? Lecturas psicoanalíticas. Fromm en el 51, ¿no? Ya se atreve a decir que el rojo de la caperuza o de la capa simboliza obviamente que la niña acaba de tener su primera menstruación y está dispuesta a iniciarse en el camino de la sexualidad, ¿no? Eso también, mi director de tesis, Michel Pastoureau, el especialista de la historia de los colores, los colores, claro. También lo ha criticado mucho, diciendo que en el siglo XVII el color que evocaba la sexualidad no era el rojo, sino que era el verde. Eso, y además dice que en heráldica ni siquiera hay una consistencia y que el verde pasa a ser el rojo más tarde, es la misma palabra, ¿no? Y que no está claro que es sinople y, bueno, los colores varían semánticamente a lo largo de la historia, ni siquiera existen en la realidad, ¿no? Para los oyentes que no lo supieran, los colores no existen, lo que existe es un continuo en el espectro lumínico que las culturas dividen arbitrariamente y cortan, y donde uno dice rojo, otro ve dos colores y otro a lo mejor no ve ninguno, ¿no? Entonces, efectivamente. Es uno de los problemas de cierto... bueno, es uno de los problemas del anacronismo interpretativo, ¿no? Que es cuando uno proyecta lo que conoce de su inmediatez contemporánea, claro, sobre cualquier cosa, independientemente que sea medieval, que sea de la edad moderna o que luego, sea de la antigüedad. Aparte, para Bettelheim el rojo es el deseo y la violencia también. Y bueno, sí, podría ser cualquier cosa. En la cultura china el rojo de las novias van de rojo y no de blanco, ¿no? O sea, en fin. Pero bueno, claro, sí, a Fromm le cuadra en el 50, ¿no? Y dice que la botella de vino simboliza la virginidad de Caperucita, de ahí la obsesión con que no se desvíe por el camino, que no se le caiga y se le rompa. Y bueno, pues nos podemos hacer todas las pajas mentales, que valga la ironía, ¿no? Con lo que queramos, ¿no? Bettelheim, por ejemplo, ya digo, se flipaba con lo de las hojas y los alfileres y veía penes por todas partes, ¿no? Y vaginas. Y he encontrado un artículo muy bueno, ¿no? Este artículo es del año 2000, de un periodista que dice, hablando, tiene un artículo sobre Caperucita, ¿no? Dice, uno de los juegos más divertidos de todos, que le gusta jugar a los críticos literarios freudianos, es el de encontrar símbolos sexuales en los antiguos cuentos de hadas, ¿no? Dice, es un juego muy sencillo de jugar, ¿no? Dice, una vez se dice que Freud dijo que a veces un cigarro solo es un cigarro. Pero los psicoanalistas que escriben sobre cuentos de hada parecen incapaces de verlos como solo fantasías que están diseñadas para entretener, instruir y a veces asustar a los niños, ¿no? Entonces hay que ver iniciación sexual con el camino por todas partes, ¿no? Entonces, claro, lo bonito de Caperucita es que si quieres leerlo así, se presta, pero como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues no es ni mucho menos la única ni la más evidente, ¿no? Otra de las posibles interpretaciones, no vamos a perder tonos en todas, solo tengo estas dos, pero otra de las posibles interpretaciones, luego Eco nos
da otras 4 o 5 posibles, ¿no? Esa Caperucita como viaje existencial, ¿no? Y esto es muy bonito. Catherine Nordenstein, que es la autora de la que hemos hablado antes, lo evoca al final de su libro cuando dice que ella tenía un peluche de Caperucita, que es este, o lo que he encontrado, o si no es este, es uno muy parecido, en el cual el mismo peluche se transformaba y era a la vez Caperucita, la abuela y el lobo disfrazado de la abuela. Entonces, según le des la vuelta al peluche de un lado o de otro, ¿no? Y ella no explicita qué significa eso y dice que, bueno, que es un cuento muy proteico y tal, ¿no? Pero hay gente que obviamente ha captado el sentido, ¿no? Y dice que en realidad no es que haya gente que sea el lobo y gente que sea Caperucita como quería Perro, sino que cuando somos pequeños somos vulnerables a los engaños, somos Caperucita. Cuando crecemos y nos interesa la sexualidad, somos lobos que queremos seducir y queremos, obviamente, conseguir nuestra presa. Después, más adelante, seremos padres, que es lo que falta en el muñeco, ¿no? Pero seremos leñadores que vigilamos porque ningún lobo se coma a nuestra hija, a nuestro hijo, o madres, ¿no? Y cuando somos mayores, pues nuestro destino tristemente es el de la abuela, que es el de ser devorado por la juventud, ¿no? Entonces, esto es otra lectura perfectamente posible, que obviamente no es psicoanalítica, pero que es de viaje iniciático o viaje existencial, ¿no? Y también es posible y no es tan obvia, pero a mí quizá por eso me gusta más todavía, ¿vale? A Humberto Eco, como no, experto en todo. Tenemos que hacer un día, Antonio, cápsula de la séptima función del lenguaje, ¿no? Donde aparece Humberto Eco como gran maestre de experto en la totalidad, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, en varias ocasiones, pero en una de ellas, en 6 pasos narrativos, habla explícitamente de Caperucita y lo usa como ejemplo para ejemplificar cuándo se usa un texto, ¿no? Y cuándo se fuerza el uso de un texto y cuándo se interpreta un texto, ¿no? Y entonces dice, bueno, ha habido muchas interpretaciones de Caperucita Roja, dice antropológica, psicoanalítica, mitológica, feminista y muchísimas más, ¿vale? De las cuales no hablamos aquí porque no tenemos tiempo. Y dice que, bueno, que no era de extrañar que apareciese tarde o temprano una interpretación alquímica, ¿no? Y entonces dice que un estudioso italiano ha identificado a Caperucita Roja como el cinabrio, un sulfuro de mercurio artificial que es tan rojo como se supone que es la caperuza de Caperucita Roja, ¿no? Dice, así en su interior la niña contiene mercurio en estado puro que debe ser separado del azufre. El mercurio es muy vivo y móvil, claro, y vamos encontrando, igual que Fromm veía sexo por todas partes, pero aquí vamos encontrando, ¿no? Pero no es casualidad que la madre Caperucita le advierta de que no debe andar husmeando por todas partes. El lobo representaría el cloruro de mercurio, también conocido como calomel, que significa hermoso negro en griego, ¿no? Kalos, hermoso, ¿no? Y melos, de melancolía, negro, ¿no? Dice, el estado del lobo es el horno del alquimista en el que el cinabrio se transforma en mercurio. Pero claro, hay un Humberto que está muy fino, ¿no? Dice, está usando el texto, no está interpretando. ¿Por qué? Dice, porque Valerina Pisanti ha hecho un comentario muy sencillo. Si al final del cuento Caperucita ya no es cinabrio, sino mercurio en estado puro, ¿cómo es posible cuando sale del vientre del lobo siga llevando la caperuza roja? Dice, debería ser plateada, porque el mercurio es de color plateado, con lo cual el texto no sostiene esa interpretación de forma coherente, ¿no? Y esto siempre me hizo mucha gracia cuando me lo encontré. Esto es una de las lecciones que todos recomendamos a nuestros alumnos, alumnas, sí, etcétera, y es uno de los grandes problemas de lo que se hace en Internet en general, pues, y en los foros, e incluso también en los artículos académicos a veces, ¿no? Y es la ley que cita ahí al final de la cita que has escogido, ¿no? Sí. Dice, puedes inferir de los textos cosas que no dicen explícitamente. Pero no puedes hacer decir lo que no quieren. Exacto, entonces, y eso es mega importante. O sea, sí. De hecho, Eco tiene todo un libro dedicado al tema de la interpretación. Los límites de la interpretación. Y la sobreinterpretación, lo que él llama la sobreinterpretación. Y es ahí donde es muy importante. Y de hecho, de todas maneras, en toda la discusión está citada también por Eco, vemos que en el caso de los cuentos el gran problema es que tampoco hay un texto canónico como tal. Y entonces, claro, exacto, porque aquí está haciendo alusión, en el fondo está mezclando elementos de los Grimm con elementos de Perrault, con otros elementos. Y claro, eso es lo que hace que los cuentos hayan sido pues un terreno muy dado a todo tipo de sobreinterpretaciones, desde el psicoanálisis hasta la gente que ve pues todo tipo de rollos simbológicos, esotéricos. Ha habido muchas lecturas esotéricas, pues no solo de la alquimia, sino evidentemente de todas las... Del origen del ser humano, ¿no? Sí. Entonces, y claro, y es en parte porque realmente uno siempre puede buscar el elemento que más le cuadra lo que quiere decir y buscar simplemente en estas distintas... Misterios de Eleusis. Sí, misterios de Eleusis en el que se devora el ser humano y renace después de la devoración. O sea, es que esto es infinito, esto no se agota nunca, por eso es tan interesante Caperucita, ¿no? Y bueno, sí, además Eco aquí recurre a la ayuda del lector modelo, ¿no?
tiene que haber un lector modelo que pone un límite que te marca el texto, ¿no? Entonces, bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Eco dice que no existe ninguna versión de la fábula en la que la niña salga con la capucha plateada. Bueno, mucho se calienta la boca. Igual si rastreamos, ¿sabes? Hay alguna versión en la que Caperucita sale de otro color No, y eso pero de todas apoyaría. maneras, esta variante de lo de la barriga está claramente, o sea, para mí es claramente una interferencia con otros cuentos Sí, son 7 y, cabritillos, como hemos dicho, y ¿no? no me o sea, quiero decir que ahí es donde aparece una rama de los estudios etnológicos que a mí me interesan mucho, que es la etnohistoria, que es Sí. como Velay Valentin, etcétera, que es la gente que intenta desgajar la evolución histórica, porque otro de los errores de estos cuentos es como que desde la noche de los tiempos los cuentos Sí. están ahí y tal y cual. No, en realidad los cuentos van evolucionando como todo lo demás y como los memes Son de como ahora los mismo. mitos. Claro, y como los mitos, etcétera. Y entonces lo que es un trabajo muy difícil, muy arduo, pero sí que hay elementos, porque sí que se pueden buscar elementos de rasgos civilizacionales, ¿no? Hay Sí. elementos medievales, hay El elementos más bosque está claro. antiguos, hay Mm. elementos, o sea, clásicos, hay elementos Sí. preclásicos, entonces es una manera que los etnohistoriadores a veces pues pueden decir, pues mira, la versión más antigua probablemente sea esta y probablemente esto pues luego se va cambiando con otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Que es apasionante porque es, bueno, igual que la rama que estudia la filiación de manuscritos, ¿no? Van buscando las variantes para ver cuál sale de cuál, ¿no? No hemos hablado del análisis estructuralista, de los cuentos de hadas o formalista, ¿no? No hemos hablado de prop, no hemos hablado de que existe una categorización más o menos universal, Caperucita corresponde al modelo 333 de análisis en el que, bueno, digamos, hay una serie de rasgos formales que sirven para dividir los cuentos, ¿no? Caperucita contiene pues muchas de las fases, ¿no? De alejamiento, prohibición, etcétera. Y todo esto, pues que si nos metemos aquí no terminamos, Antonio. Así que vamos a entrar, yo creo ya, ¿no? En lo que son Es que es Sí, es el demonio de los orígenes y el problema con los claro, cuentos es que claro. siempre está el demonio de los orígenes porque para Se hablar acaba del nunca. reciclaje del cuento ya tienes que ir y ese es el Sí, punto y por eso al final es siempre muy difícil empezar a hablar de cuentos porque al final hablas de esto cuentos y es. siempre terminas hablando de chamanismo, del Claro, neolítico, a ver, de los cultos animales, etcétera, etcétera. nos metemos pues en todo lo que quieras, Dios, Saturno devorando a sus hijos, que a su vez es Cronos, que a su vez es el tabú del canibalismo, pero que también es el renacer de los humanos. Esto se nos va de las manos. Y por eso también es interesante ya explicitar, ¿no? ¿Qué corpus he elegido yo para ver los reciclajes de Caperucita? Bueno, pues el criterio es muy sencillo. La historia es que a mí me han llamado la atención. No hay otro criterio que eso, ni pretende ser, digamos, un registro Sí, porque exhaustivo, ¿no? eso Porque, también es infinito, o sea, las no, claro, o variantes sea, de esto. Bueno, es que si infinito nos. no, pero digamos que es Bueno, sumamente enciclopédico y extenso. esto, sí, o sea, pues que estaremos hablando, no sé, de decenas de miles de variantes de Caperucita sin ninguna duda. O sea, miles ya tengo registradas, pero decenas de miles, y si no hablamos de cientos de miles, o sea, no os podéis imaginar los reciclajes. Bueno, cada nuevo cuento para niños de Caperucita contiene una variante con respecto al canon, que es otra nueva versión de Caperucita, ¿no? Pero a mí me interesaba versiones en las que se experimentase con la idea inicial y se introdujese alguna estrategia de reciclaje, ¿no? Como la inversión, como la parodia, como el empoderamiento, cosas de este estilo. Y os voy a presentar algunas de las que a mí más me gustan, ¿vale? Una de las primeras que encontré, también me llama mucho la atención, es de Neil Gaiman, ¿no? De Sandman, ¿no? De Sandman del 90, fijaos ya, del segundo volumen, ¿vale? El segundo volumen de Sandman se llama Casa de Muñecas, ¿vale? En el primer volumen, si conocéis la historia de Sandman, bueno, pues el sueño es un personaje, es uno de los prototipos arcaicos que existen, ¿no? Iba a decir emprisionado, es aprisionado, ¿no? Y en el primer volumen, el quest es liberarse de la prisión, ¿no? Unos tipos realizan un ritual y lo capturan, ¿no? Y buscar 3 objetos. Gaiman conoce perfectamente, digamos, la estructura de las fábulas, de los cuentos de hadas, y de hecho tiene un poema que se llama, a veces, Consejos, ¿verdad? Donde de forma muy paródica da consejos a los personajes en los cuentos de hadas, ¿no? Y entonces el poema dice cosas como, si entras en la casa no toques nada, no muevas nada, si alguien te pide ayuda, ayúdale. Si alguien dice tal, o sea, entonces, claro, es todos los consejos que previenen los desastres que suceden en los cuentos de hadas cuando no respetan las normas, ¿no? Bueno, y además Gaiman casi siempre construye sus narraciones, tanto en los cómics de Sandman como relatos y tal, ¿no? Las suele articular a partir de o alrededor de un hecho horrorífico que deja en shock al lector, ¿no? Y eso lo podéis ver en casi todos los cuentos de Sandman. Siempre hay una anécdota
que te revuelve por dentro y bueno, pues está hecha, es la catarsis, ¿no? El puñetazo en el vientre, ¿no? Y en el segundo volumen de Sandman, ya digo, él ya tiene, Sandman, Morfeo tiene todos los objetos, ¿no? Y entonces se adentra por otras historias y nos empieza a contar, como él hace también, varias narraciones paralelas, y una de ellas es una chica que se llama Rose, que no sé si se verá aquí, pero esta chica que está aquí abajo, que busca a su hermano perdido, ¿vale? Y la búsqueda le lleva a alquilarse un cuarto o un piso en una casa de locos, básicamente es la casa de muñecas, guiño a Ibsen, ¿no? También. Y, en fin, es un poco largo de explicar, pero por resumir, en un momento está buscando a su hermano en un motel de carretera, ¿vale? Y uno de los habitantes del bloque de la Casa de los Locos acude, digamos, en su ayuda, ¿no? Y le cuenta un cuento, porque ella le dice, estoy muy nerviosa y tal, Gilbert, cuéntame un cuento. Y Gilbert, ni más ni menos que elige contarle Caperucita Roja, ¿no? Y dice, bueno, te contaré, Caperucita Roja, te contaré una de las primeras versiones. Y le empieza explicando, ¿no? Dice, la Caperuza Roja fue un invento de Charles Perrault que enlazó los cuentos populares franceses, ¿no? Los convirtió en un producto de consumo popular para el siglo XVIII, ¿no? De otros cambios, como el final feliz, son adiciones posteriores. Y aquí ya Gaiman nos la juega porque en realidad sabemos perfectamente que ya había finales felices mucho antes de Perrault. Es decir, Perrault casi es uno de los primeros que mete el final infeliz porque le interesa para su propósito, ¿no? Y Gilbert dice, te contaré una versión original. Y bueno, cuenta la versión, no cuenta lo del camino de las agujas y el camino a veces son los pinos, a veces son los alfileres, ¿no? Pero sí cuenta la historia súper macabra, ¿no? En la cual Caperucita Roja se come la carne de la madre y se bebe la sangre de la madre, ¿no? No evocas explícitamente la naturaleza sexual del cuento, aunque sí nos dice lo de que por cada cosa que iba arrojando Caperucita al fuego, el lobo decía arroja al fuego, no la necesitarás más, ¿no? Y tenemos aquí una ilustración de Caperucita desnuda frente a la chimenea, ¿no? Dice, cuando la muchacha se metió en la cama, dijo, abuela, qué peluda eres, ¿no? Dice, me mantiene caliente, querida. Dice, oh, abuela, qué uñas tan grandes tienes, ¿no? Dice, son para rascarme, querida. Y dice, oh, abuela, qué dientes más grandes tienes, qué dientes más grandes, obviamente siempre es la última observación, porque aparte de los dientes viene el hecho de ser devorada, ¿no? Dice, son para comerte, querida, y se la comió. Y aquí termina el cuento para Gaiman, ¿no? Y entonces nos muestra aquí un primer plano, ¿no? De la muchacha de Rose, se llama Rose, Rosa, ¿no? O sea, no es roja, pero es rosa, horrorizada, y dice, Gilbert es horrible. Y Gilbert responde, eso me temo, y hay versiones más antiguas que son todavía peor, ¿no? Dice, escucha el viento, ¿no? Entonces, bueno, es Gilbert, un poco... Gilbert, de hecho, es Chesterton, ¿no? Me parece. Sí, sí, y además es uno de los 4 personajes que se han escapado del reino del sueño, ¿no? Porque es uno de los personajes que está buscando Morfeo porque no los tiene controlados. Cuando hace inventario de su reino dice, me faltan 4. Entonces, algunos personajes que se han escapado son peligrosos, otros no. Gilbert es de los pocos buenos, ¿no? Y sí. Entonces, hay bastante manipulación aquí, ¿no? Nos dice que Perrault añadió cosas que en realidad pues no sabemos si añadió o no. Nos dice que hay versiones anteriores peores cuando muchas de las versiones anteriores son mejores porque Caperucita consigue escapar o es ayudada por otras mujeres, ¿no? Entonces, bueno, manipula un poco, pero lo importante es que lo que quiere crear aquí Gaiman es el efecto del shock en el lector, que claro, y esto es muy interesante, ¿no? Porque Gaiman también muchas veces mezcla alta cultura con baja cultura, y de esto, Antonio, podrías hablarnos aquí una hora, ¿no? sobre su procedimiento creativo, ¿no? Entonces, la estrategia aquí para dejar en shock al lector es una estrategia meta, ¿no? Es decir, se nos cuenta Caperucita Roja dentro de otro cuento y lo que se nos ofrece es un esbozo de investigación hermenéutica o de exégesis de las fuentes del cuento, ¿no? De investigación filológica del manuscrito, porque Gilbert evoca una versión anterior que no es la que el lector, digamos, ingenuo conoce, que es la de los hermanos Grimm, y además nos apunta a versiones más horribles aún, ¿no? Entonces, claro, el lector, digamos, highbrow, ¿no? Si podemos hablar, yo creo que ya no podemos hablar de esto, ¿no? Antonio, de highbrow, lowbrow y midbrow, esto ya no existe, ¿no? Desde hace decenas de años, ¿no? Pero bueno, es decir, el lector culto que capta las referencias de la afiliación de la historia de Caperucita, ¿no? Pues apreciará el trabajo de investigación de Gaiman, y el lector que desconocía esto se queda en shock y provocará un efecto distinto en él, pero en cualquier caso engancha al lector por la revelación de la verdadera naturaleza del cuento, que no tiene nada de infantil, sino que es un cuento pues, muy violento, ¿no? Y esa es la estrategia comunicativa de Gaiman. Entonces, claro, obviamente no
no es un cuento para niños en esta versión. A mí me encantan las ilustraciones del lobo. Ahora no recuerdo a memoria quién es el dibujante de este volumen, seguro que Fernando se lo sabe porque se sabe todo esto, pero el lobo está más superpuesto en sí mismo 2 veces, ¿no? Y Caperucita está sexualizada, pero él no alude a la versión sexual del cuento, ¿no? Luego veremos más cosas sobre Es que Caperucita, ¿no? en realidad la versión sexual es lo de siempre, que es un poco alegorización, no es una lectura Sí, alegorizante, es como sí, que, eso es. bueno, al final no pasa nada, o sea, no es que no pase nada, pero que el lobo, la penetración, tal, cuando en realidad... La boca es lo- también lo- elemento lo- sexual, el devorar, ¿no? sí, 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 de hecho es otro El estado, Drácula. El según, Drácula también. según Freud, ¿no? Es otro, corresponde a otro estado Sí. de evolución. Bueno, no lo Eh, hemos dicho, pero Bruno Bettelheim te pone la cabeza como un bombo porque antes de Caperucita Roja analiza Hansel y Gretel y según el Hansel y Gretel está en la fase oral porque se come en la casita, porque están en la comida y luego dice, Caperucita ya pasa la fase oral, entonces ahora está más emancipado y es como, vean, sí, te cuadra todo, porque claro, es pues, lo que decía Humberto Eco, ¿no? Si quieres que te cuadre, modificas, fuerzas el texto y te cuadra. Perdona, que te he cortado, Antonio. no, que el lobo también, o sea, que también es un lobo, quiero decir Sí, claro. que más que un símbolo sexual o algo así, también hay todo ese componente precisamente pues desde chamánico, desde lo inquietante que era el lobo en la cultura europea arcaica, ¿no? Y Una claro, amenaza muy real y también eso, cuando claro, Perrault escribe, incluso en el siglo XVII, mm, es decir, que los aldeanos mm. saben que a ver, el lobo tiene varias características, ¿no? Pero esto es lo bonito del cuento, ¿no? Y la... Y de hecho, es que a lo que me refiero es que la imagen que escoge Sandman es la imagen que nos remite al miedo primordial del lobo, o sea, claro, mucho más que a... evidentemente. Y es un lobo sumamente, sumamente inquietante. Y bueno, y la Sí, imagen de los dientes es más por el lado del horror que sí, por el lado de la alegoría. él lo que quiere es, digo, dejar en shock al lector, ¿no? Y pues no le interesa tanto el tema sexual, aunque Caperucita está desnuda, como el tema de descubrir con horror que debajo de Caperucita Roja hay una historia que termina en muerte absoluta, ¿no? Y en destrucción. Y eso sí, no, evidentemente lo que interesa del lobo en Europa, ¿no? Es que es un devorador. Bueno, es horrible porque es uno de los pocos animales, ¿no? Que mata más de lo que necesita para comer. Se encuentra un rebaño de lo que sea y se los ventila a todos y luego se come, además vorazmente, lo que puedan. Pero curiosamente, y esto es una de las cosas que le interesaría también a Humberto Eco, ¿no? El lobo sexualmente es de los pocos animales que es regularmente monógamo, es decir, se empareja con una sola hembra y no suele elegir nuevas parejas mientras mantiene la misma hembra viva. Además es bastante fiel. No es el seductor de Pegó, No, que no, evidentemente Pegó lo hace no. con una ironía, también porque no olvidemos que estos cuentos nosotros lo asociamos con la cultura infantil, pero en realidad la tradición de los cuentos no estaba para nada específicamente centrada en los niños. Era algo que se compartía, bueno, El perro es en los salones. El claro, perro es en los salones. y Claro. antes era simplemente la comunidad y era una manera de intercambiar folclore, etcétera, ¿no? Sí, bueno, ahora hay un montón de estudios, bueno, es que de memoria no había ninguno, pero seguro que tú recuerdas alguno, ¿no? Sobre estudios sobre la infancia, historia de la infancia. Realmente el concepto niño es un concepto muy moderno tal y como lo entendemos ahora mismo. Es decir, el niño era o un adulto en potencia o no era nada, ¿no? Entonces, ni siquiera existen cuentos para niños seguramente antes del siglo XVIII, antes de los hermanos Grimm. Es una cosa muy compleja, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, este fue mi primer caso de estudio, ¿no? El de Sandman, ya hemos visto, la estrategia es la del shock y la estrategia meta de revelar al lector que Caperucita Roja no es lo que él creía, ¿no? Es el horror que hay bajo y el nexo, la bisagra, digamos, semántica o metafórica, es muy obvio, ¿vale? El personaje de la chica Rose no lo sabe, pero en el motel donde se ha alojado con Gilbert está teniendo lugar al mismo tiempo que ella está en su habitación una convención de psicópatas que están disfrazados de una convención de otra historia. Entonces ella está corriendo un peligro mortal en ese momento al estar en el motel y no se da cuenta. Entonces esa es la bisagra semántica, ¿no? Y de Igual que hecho, Caperucita está corriendo, sí. sí, la ilusión al lobo yo creo que también va por ahí, o sea, la manera en que está reflejado. Hay un libro precisamente en los años 90, yo no sé si Gaiman lo leyó o no, pero fue el libro de Duclos sobre el complejo del hombre lobo y donde analizaba el serial Bueno, killer a partir de esa imagen precisamente, ¿no? bueno. Y yo creo que aunque no lo haya leído, probablemente llegaron, es Zeitgeist, ¿no? Probablemente llegaron a unas conclusiones un poquito similares en ese aspecto.
De esto no nos hemos metido a fondo, digo, porque es que si no, no acabamos, pero el lobo es también en Caperucita y en el imaginario el hombre lobo. Es decir, el humano que tiene la apariencia de humano, pero en realidad es otra cosa por debajo, ¿no? Y esto se ve muy bien en una película del 84 que se llama The Company of Wolves, ¿no? Que en español le llaman En Compañía, que está basado un rato de Angela Carter, ¿no? Sí, sí. Que es de Bloody Chamber, ¿no? Que en esa película, con Angela Lansbury haciendo de abuelita, por cierto. Pues esto no he tenido tiempo de meterlo aquí, pero lo podemos meter, ¿no? Es que es muy antiguo, del 84. Tienes una historia de Caperucita Roja mezclada con muchos mitos de hombres lobo, de cuidado con los hombres que tienen una sola ceja y no dos, porque no son lo que aparentan. Ahí tenemos también la cuerda atada al tobillo para que la niña no se escape. En fin, bueno, la acumulación de sentidos poéticos digamos, Caperucita Roja puede acoger es increíble. Entonces, el lobo, pues no solo es un lobo, también es un hombre lobo, si queremos. Y si no, es un demonio del pantano. Y si no, bueno, como podéis imaginar, en reconstrucciones contemporáneas hay una que me gusta mucho de Luisiana, donde es un cocodrilo de los pantanos de Luisiana, este es ya del siglo XXI, ¿no? Hay otra hawaiana en la cual el lobo... Y bueno, en definitiva, pues sea cual sea la adaptación moderna o antigua, el lobo suele ser un depredador, ¿no? Ahí tienes la idea de, como hemos dicho, de hombre lobo y de depredador, cuidado con las apariencias y la esencia, que es una idea también pues, que está en todos los cuentos, ¿no? Y es muy interesante precisamente este trasvase o interferencia, reciclaje del reciclaje dentro de estas obras que acabas de evocar, de primero los cuentos de Angela Carter, que se sitúan en la tradición, es del 79, de Bloody Chamber, la colección de cuentos, todos siendo de construcción Revisiones. y revisiones de los cuentos. Y ahí con Carter sí que estamos en pleno posmodernismo, ya no solo posmodernidad, sino en una tradición claramente reivindicada de lo que incluso podemos llamar alto postmodernismo, Sí. por el lado de la alta cultura, aunque Angela Carter es también una grandísima escritora de fantasy, incorpora elementos de ciencia ficción, incorpora elementos de la cultura pop, precisamente, pero desde la estrategia postmodernista de Pynchon, de Carver, de todos, bueno, de todos los que estaban jugando precisamente con esa idea del reciclaje postmoderno. Y claro, tenemos el 79, la versión del reciclaje postmoderno clásico, literario, de alta cultura, digamos. Tenemos la adaptación por Neil Jordan de Company of Wolves, que es a la vez una película un poco ya entre las dos, entre dos aguas, ¿no? Porque es a la vez una película que tiene un éxito comercial, una película que incorpora elementos del cine de género y al mismo tiempo del cine de autor, Neil Jordan siendo también un autor reconocido. Y luego tenemos Neil Gaiman con el cómic, con Sandman, que hace como la versión de la desconstrucción postmoderna dentro de la revolución del cómic, de la que ya hemos hablado en algún programa, de lo que se llamó la invasión británica, ¿no? Sí, hay que decir aquí que si os interesa, En Compañía de Lobos, en Amazon Prime, financiadnos el podcast de Amazon, la tenéis gratis si estáis suscritos a Amazon, ¿vale? Ahí la podéis ver. Hemos evocado antes a Angela Lansbury, ¿no? En el casting haciendo de abuela, pero el casting va mucho más, está lleno de actores famosos, ¿no? Y uno de los que más nos llamó la atención, ¿no? Es el padre, el cazador, ¿no? Y el hombre lobo, que es el actor... Eso es una de las cosas curiosas, es que el cazador es a la vez el hombre lobo y el devorador, o sea que ahí sí que hay un reciclaje y inversión, freudiano. colusión. Luego evocaremos esto más adelante también, pero es importante para la gente que no ha visto la peli, que se haga una idea. Esta peli se basa en una acumulación poética de significados, ¿vale? Empieza en 1984 con unos padres que llegan de viaje a una mansión y vuelven a ver a sus hijas y buscan a la hermana pequeña. La hermana pequeña está durmiendo. Y entonces la peli monta con lo que está soñando la niña, ¿vale? Entonces la niña está soñando que es ella misma en un pueblo medieval. Y en ese sueño a su hermana mayor la devoran unos lobos. Y entonces aquí comienza la historia de Caperuza Roja, porque la abuela le teja a la hermana menor que ha sobrevivido una caperuza roja, pero luego empieza a incorporar 1.000.000 de historias de hombres lobo, no exclusivamente Caperucita Roja, un montón de mitos sobre sobre lobos también, sobre manadas de lobos, ¿no? Y dentro del propio sueño varios personajes cuentan nuevos cuentos.
y tienes una inversión total de Caperucita Roja en la cual ella se desnuda y ella se transforma en lobo también. Y cuando termina toda la historia es que Angela Carter nos quiere contar sobre hombres lobo y sobre muchachas seducidas y sobre abuelas que previenen y sobre encuentros en el bosque y todo lo que se te puede imaginar, ¿no? Nos devuelve la narración a 1984, cuando un lobo real entra por la ventana del cuarto de la niña y la devora. Y ahí termina la fábula. Entonces, y también un poco lo que veíamos con Gaiman, mezclando la lectura psicoanalítica, que en Estados Unidos arrasó. El libro de Bettelheim fue un bestseller. bestseller. De hecho, creó también un pánico moral en torno a los cuentos y entonces empezó a haber todo un debate sobre si se podían contar cuentos tan violentos, etcétera, por qué Bettelheim decía que sí, porque era importante para la maduración, pero las feministas de los años 60, 70 estaban criticando los roles, etcétera, y ahí empezó ya el debate que sigue hoy día sobre la pertinencia de los cuentos tradicionales, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solo eso, la histeria va más allá, o sea, no tiene que ver con Bettelheim, pero una diapositiva que tengo en el disco duro, pero no he puesto aquí, es una asociación, digamos, contra las armas en Estados Unidos. Uno de los carteles de propaganda que tienen son dos niñas, una lleva un rifle, es un M16, y la otra lleva Caperucita Roja en el libro, en las manos, y dice, uno de estas dos niñas lleva algo en las manos que está prohibido en las escuelas en Estados Unidos, adivina cuál. Y entonces un asterisco te aclara una nota a pie de página que Caperucita Roja ha sido prohibida en muchos, en realidad no en muchos sitios, en un par de estados, porque la niña lleva vino en la cesta y es una incitación al consumo de alcohol entre menores. Esa sí que no nos la esperábamos, ¿vale? Ya no es el rollo sexual. Flípalo, Eco. Esa no te la esperabas, Eco. Ya no es el sexo, ya no son las agujas y los alfileres, macho. Ahora es el vino de la cesta. Tócate los cojones. En fin. Es la propaganda para Alcohólicos Anónimos. Pues mira, y lo curioso es eso, que al ser un bestseller, todos estos autores parten inevitablemente de la lectura psicoanalítica para subvertirla, porque Carter también ha sido muy crítica en todos sus libros con la simplificación hermenéutica y de hecho hace siempre un poco la apología de una erótica transgresión que le llevó a ciertos debates con otras feministas que no le siguieron para nada, sobre todo con su libro The Sadian Woman, la mujer no sádica, sino la mujer sadiana, de Sade, exactamente. Donde hace una apología o una lectura apologética de las heroínas de Sade, que evidentemente habían sido absolutamente criticadas por otras feministas como ejemplo de hiperpatriarcado, etcétera, etcétera. Sumisión, ¿no? Sí, y en realidad Sade, lo hacemos como antes, es la destrucción total de todos los sexos y de todas las opciones y de toda la sociedad. O sea, y Carter eso lo llevó muy a rajatabla, incluso en esta relectura, que es una relectura también muy sadiana la que hace Carter. Y queremos leerla como linista, pero mi posición ahí es que la lógica es la lógica poética de la superposición, que yo creo que la hace impermeable a cualquier lectura hermenéutica. Es decir, esto es un sentido poético de superposiciones, ¿no? Y sí, al final... Eso es el reciclaje que hace Jordan de Carter, porque ahí está. Claro, ella colaboró en el guión, efectivamente. Sí. Ahí está el lío de cómo es también un reciclaje clásico de adaptación con transformaciones, etcétera. Pero lo que sí es curioso es que en ambos casos, en Carter utiliza también todo el tema de la menstruación y la simbólica está aludida por Bettelheim a la maduración sexual y a la iniciación sexual. Pero al mismo tiempo, igual que en Sandman, el elemento horrorífico original de la historia se mantiene. Y eso es lo que yo creo que es bonito. O sea, quiero decir que eso es lo que los anglosajones, que tienen ese sentido tan fino de la fantasy, de lo gótico, del horror, etcétera, nunca pierden el norte. O sea, es decir, bueno, esta historia, vale, que tenga subtexto textual, lo que tú quieras, etcétera, pero es una historia de horror. Y eso te lo van a hacer sentir. Y que lo fácil... como el cuento, como Sandman, tienen ese elemento de uncanny y de horror, que es lo que nos gusta de los anglosajones. Porque realmente, como decíamos, lo fácil había sido tirar por la lectura sexual, la psicoanalítica, pero aquí Gaiman no, nos mantiene anclados en el horror. Se nos ha olvidado evocar quién es el actor que nos gustaba mucho, ¿no? Que hacía del padre, Warner. Que es David Warren, que los lectores lo recordaréis. Echaos un vistazo al episodio Pop Cult en el que hablamos con Jorge sobre viajes en el tiempo, y si veis la película se llama Los viajeros del tiempo en español, creo la de Time After Time del 79 es, ¿no? Donde tenéis a Malcolm McDowell de La Naranja Mecánica, película también horrorífica, ¿no? Haciendo de Orwell, ¿no?
y en la cual es una peli de viajes en el tiempo, persigue a Jack el Destripador, y Jack el De Destripador... H.J. Wells. perdón, H.J. Orwell Wells decía yo, H.J. Wells, se me va dado ya. Eso es. Descubre la máquina del tiempo Esto es. y quien se aprovecha de Es ello Jack el es... Destripador. Sí. Que viaja al siglo XX, donde se encuentra como en casa, ¿no? Esa es la imagen que evocamos. Y el actor que interpreta a Jack el Destripador, David Warren, es el actor que interpreta aquí al cazador, al padre y al lobo, ¿no? Y es tu teoría que Neil Jordan le cogió en el casting por eso, ¿no? Yo creo que está, por lo menos, si no es intencionado, cuadra muy bien, ¿no? Bueno, es mega inquietante, es tremenda. De hecho, aparece en Bueno, varias, sí. tiene varios personajes muy, muy perturbados en varias Sí, películas. Sí. Y creo que es también una elección interesante, sí. Sí, Y yo lo creo que no es al azar. Claro, y lo que es muy interesante, pues es que efectivamente entre el 79 de Carter y el 90 de Sandman hay un momento de alta condensación del reciclaje de Caperucita Roja en estas tres obras importantes, ¿no? En la narrativa, en el cine y en el cómic, novela gráfica. Y en el fondo es un poco lo que te permite a ti para tu artículo establecer como una especie de punto de reinvención o de reestructuración, desconstrucción del mito, a partir del cual vas a estudiar otras variantes de las cuales nos vas a hablar en otro capítulo, puesto que inevitablemente se nos ha ido ya Bueno, de pero las como manos. decíamos, como Mulholland Drive, ¿no? Que criticábamos que la gente decía, bueno, esto es muy fácil, hay una versión canónica que es la de esto es un sueño y esto es real, y nosotros nos tiramos 8 horas despiezando las posibles interpretaciones. Aquí esperemos que sea mucho menos, que sean solo 2. Y así que os citamos, os emplazamos para la continuación de los años ya 99 de las siguientes encarnaciones con sus nuevas estrategias de reciclaje de Caperucita Roja. Aprovechad para volver a leer esos clásicos y encontrar el germen de estos elementos que hemos evocado. Muchas gracias por estar ahí y hasta muy pronto.